¿Qué tal? Mi nombre es Luis Alberto Pineda Orozco, soy del grupo Y de la carrera de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Estamos llevando la materia que es Estadística Inferencial 2 y estamos en la unidad 3. Vamos a ver lo que es el 12.2, análisis de un factor. Definiciones. Los métodos de análisis de varianza ANOVA requieren de la distribución de Fisher. La distribución de Fisher o abreviada F tiene las siguientes propiedades. La distribución F no es simétrica. Los valores de F no pueden ser negativos y los valores de F no pueden ser negativos. El método del análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba la hipótesis de tres o más medidas poblacionales son iguales a la media o media de la 2 o media de la 3. Un valor de P pequeño como 0.05 o menos conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias. Si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con el valor de P grande como un mayor que 0.05 no rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias. El análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de tres o más medias poblacionales por medio del análisis de las varianzas muestrales. El análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base en un tratamiento de factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Los requisitos para el análisis de varianza. Las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. Número 2. Las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. Número 3. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Número 4. Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. Y número 5. Las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas en una sola forma. En pruebas de choque de automóviles, la fuerza en gramos es una medida intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración que producirá la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin atmósfera o otro rozamiento. Una aceleración de 1 gramo es generalmente considerada como equivalente a la gravedad estándar de una palmada en la espalda, 4.1 G, desplomarse en una silla, 10.1 G, y bajar un escalón de 8.1 G. Entonces aquí tenemos un ejemplo, ya viendo las definiciones y ejemplos. Dice, ejemplo de mediciones de desaceleración de pecho en G en pruebas de choque de automóviles. Utilice las mediciones de aceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla a un nivel de significancia de alfa del 0.05 para someter la prueba de afirmación de las tres muestras que provienen de poblaciones con medias iguales. Entonces aquí tenemos los tipos de auto, que viene siendo un compacto, un mediano y un grande. Y tenemos 10 mediciones en G. Entonces vamos a ver la desaceleración del pecho de las pruebas de automóviles que se hacen en estas mediciones en G. Entonces estos datos los metemos a Minitab. Y aquí tenemos autos compactos, autos medianos, autos grandes. Entonces, para hacer un análisis de factor de Fisher, vamos a irnos a estadísticas, a ANOVA y prueba de igualdad de varianzas. Aquí lo vamos a poner que va a estar en columnas que se separan. Y aquí vamos a elegir los tres tipos de autos: autos compactos, medianos y grandes. Le damos OK, o aceptar. Bueno, aquí tenemos una gráfica, una prueba de igualdad de varianza en autos compactos, medianos y autos grandes, múltiples intervalos de compresión de la desviación estándar a alfa del 0.05. Entonces aquí vemos las comparaciones del valor de P de 0.979 y la prueba del nivel del valor de P de 0.809.
Entonces aquí los intervalos no se sobreponen de las desviaciones estándar correspondientes, son significativamente diferentes. Aquí podemos ver que el de menor es de 3.94 hasta el 7.066 y acá tenemos los mismos valores. En los autos medianos da un intervalo de comparación de 3.35 y a 7.39. En los autos compactos tenemos un intervalo de 2.91 a 8.66. Entonces esto es lo que nos muestra aquí la gráfica de intervalos. Aquí tenemos la hipótesis nula, todas las varianzas son iguales. Una hipótesis alterna por lo menos una varianza es diferente y nivel de significancia del 0.05. Aquí tenemos los intervalos de desviación estándar de autos compactos de 4.39, autos medianos de 4.35 y autos grandes de 4.61. Tenemos un nivel de confianza de 98.33. Pruebas, un método de pruebas del 0.22. Un valor de P, pues esos son los datos que ya nos mostraba en la gráfica. Entonces, vamos a tomar estos datos como evidencia antes de que se nos... Y se agrega a la presentación. También vamos a sacarle una a la gráfica. Esto también para meterlo a lo que es nuestra evidencia, esta unidad. Y bueno, ese fue un análisis de varianza. Entonces ahora también podemos hacer, nos vamos a estadística, nos vamos a ANOVA y lo podemos hacer con lo que es pues lo que nos pide el tema de un solo factor. Aquí también lo podemos con columnas separadas y en respuesta se seleccionan los tres tipos de autos compactos, medianos y grandes. Compactos, medianos y grandes. Y en comparaciones seleccionamos todas las opciones. Vamos a aceptar. Y en gráficas vamos a poner 3 en 1 para que nos salgan todas. Y aceptar. Y bueno, aquí nos salen pues muchos tipos de gráficas. Aquí gráficas residuos para autos compactos. Aquí vemos cómo están los residuos, el valor ajustado, aquí en un histograma. La gráfica de probabilidad normal contra una de ajuste. Aquí tenemos los datos en unos autos compactos de la dirección estándar agrupada que se usa para calcular los intervalos. Entonces todos estos los podemos usar como evidencia.
Luego también tenemos aquí una media, son los intervalos de cero como cota de las medias correspondientes que son significativas o diferentes, del -10 al 0. Entonces aquí se parece que entre los autos compactos y los autos medianos pues hay una media correspondiente. Sin embargo, aquí con los autos medianos pues se aleja un poco más para acá hacia el lado derecho. Entonces también podemos usar estas gráficas como ejemplo. Bueno, estos serían nuestros datos correspondientes a lo que es el ejercicio número 1 o el ejemplo. Vamos a abrir más diapositivas por si se ocupan en el ejercicio. Bueno, aquí tenemos el siguiente ejercicio dice ejercicio de lesiones de la cabeza en un choque de automóviles. A continuación se presentan los datos de lesiones de la cabeza de las maniquíes que para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida HIC para las siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesión de la cabeza. Utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter la prueba de hipótesis nula de las que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Entonces, vamos a someter la prueba de hipótesis nula de las diferentes categorías de automóviles que tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Entonces, vamos a abrir Minitab de nuevo para agregar todos los datos que tenemos aquí de aquí tenemos auto compacto, tenemos auto mediano y auto grande. Entonces los datos que son aquí en el compacto son 290, 506, 371, 544, 374, 501, 290, 406, 371, 544, 374, 1, 376, 499, 479, 479, 475. Son 10 datos de cada tipo de auto.
496, 49. En los autos grandes son 342, 216, 335, 398, 216, 169, 608, 432, 510 y 332. Entonces aquí también vamos a calcular lo que es dice el ejercicio que con nivel de significancia 0.5 vamos a someter a prueba de hipótesis nula de las diferentes categorías de automóviles en la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Entonces aquí vamos a hacer una prueba de una varianza de lo que pues podría ser la del auto que supuestamente es más seguro. Entonces nos vamos a estadística básica, no, nos vamos a Nova y prueba de igualdad de varianzas. Entonces vamos a seleccionar diferentes datos y vamos a seleccionar los autos compactos y autos medianos. Compacto, mediano y grande. Y le damos a aceptar. Tenemos un valor de P del 0.1773. Con esto tenemos, con el valor de P tenemos, son entradas que sobreponen la desviación estándar correspondientes son significativos e diferentes. Con esto tenemos la evidencia suficiente de que no podemos rechazar la hipótesis nula de que los datos de la categoría de automóviles tienen las mismas medias. Quiere decir que los datos sugieren que los automóviles son más seguros. Pues lo que nos arroja lo que es Minitab, pues sí serían los más seguros. El auto grande. Entonces, esta sería pues la respuesta hacia este ejercicio. Lo seleccionamos como evidencia. Ok. También pues aquí tenemos la prueba de igualdad, de varianza, hipótesis nula. Todas las varianzas son iguales, hipótesis alterna, por lo menos una varianza diferente. La desviación estándar es 79.520. El auto mediano 102.802 y el auto grande 175.968. Y aquí pues tenemos el valor de P, las comparaciones. Entonces también podemos agarrar esto como evidencia. Y pues también nos podemos hacer una de pues a lo que nos pide también lo que es de un solo factor. Igual seleccionamos aquí columnas separadas y la respuesta seleccionamos compacto, mediano, y grande. Todas las opciones con nivel de significancia 95%, ahí está. Vamos a comparaciones, seleccionamos todas. Vamos a aceptar.
Y en gráficas ponemos las de 3 en uno y aceptar. Aquí tenemos las gráficas, residuo, valor ajustado en un histograma, control de ajustes, igual estos datos que nos arroja aquí. Auto grande, auto mediano, en la decisión estándar de repaso se utilizó para calcular los intervalos. Una gráfica de intervalos entre los autos que tenemos aquí. También usamos como eh, evidencia. Y también tenemos las gráficas, una simultánea, de HCU, de Dunet, de Feature. También vamos a elegir estas de Feature como evidencia. Ok. Y pues esos serían nuestros resultados de el ejercicio número 2. Aquí tenemos más datos, diferencias de las medias, menos 40.9, menos 45.7 y menos 4.8. El valor de T, el valor de P ajustado 0.7, 0.69, 0.996. Estimación del Turkey de 95%. Aquí tenemos las medias, 439.5, 390.6 y 380.5. Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Entonces, pues también podemos utilizar esto como evidencia. Y pues este sería el ejercicio número 2. Pasamos al siguiente tema. Dice en 12.3, análisis de dos factores, definiciones. Existe una interacción entre dos factores. Si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. El objetivo con datos muestrales clasificados con base en una variable de renglón y una variable de columna, utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción en efecto de valores de renglón y un efecto del factor columna. Dice, requisitos para cada celda, los valores mostrables provienen de una población con distribución aproximadamente normal. Número 2, las poblaciones tienen la misma varianza alfa al cuadrado de acción estándar. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes. Número 5, los valores muestrales se categorizan en dos factores. Y número 6, todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce con diseño balanceado. Esta parte de mi tab la vamos a cerrar. Dice, ejemplo de instalación de pecho en G en pruebas de choque de automóviles. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor del renglón, del tipo de automóvil extranjero o nacional, y un efecto del factor columna del tamaño del automóvil compacto, mediano o grande. Utilice un nivel de significancia del 0.05. Entonces vamos a ver estos datos que tenemos aquí de un análisis de varianza de dos factores.
Y bueno, aquí tenemos la deceleración del pecho en G, 44, 54, 43, 41, 49 y así. Tenemos 18 datos. En estas tenemos 9 datos del extranjero y 9 del nacional. Y aquí en el tamaño tipo automóvil. En el tamaño del automóvil tenemos compactos, mediano y grande, compacto, mediano y grande. 3, 3 y 3. 3, 6, 12, son como de 6 cada uno. Entonces, pues aquí tenemos estos datos. Entonces vamos a hacer un análisis de las medias. Nos vamos a estadística. Nos vamos donde dice ANOVA. Y nos vamos a análisis de medias. En respuesta le ponemos la desaceleración del pecho en G. Distribución de datos normal. Factor 1 va a ser el tipo de automóvil. En factor 2, el tamaño del automóvil. Y el nivel de significancia al 0.05. Entonces aquí está bien. Nivel de significancia. Y entre los autos compacto, mediano y grande. Entonces aquí nos vamos a ir el tipo de automóvil y con los tamaños que es, ahí tenemos la variación de, de los tamaños del automóvil. Vamos a aceptar. Y aquí tenemos una anom normal de los factores de extracción de pecho en G con una significancia alfa del 0.05. Aquí tenemos efectos de la interacción. Extranjero compacto valor menos 0.055. Extranjero grande con un valor del menos 0.772. Un valor extranjero mediano del valor de 1.27. Un compacto nacional del 0.055. Uno grande, un nacional grande valor de 0.72 y un nacional mediano con menos 1.27. Aquí tenemos desde un lado el extranjero y desde el otro tenemos el nacional. Y al igual aquí tenemos este tipo de pues de gráficas. Entonces aquí vamos a agregarlo como nuestra va a ser nuestra evidencia. Ok, entonces aquí tenemos uno. Aquí tenemos también, los datos no nos arroja mucho, entonces también podemos hacer un balanceado de ANOVA. Nos vamos a estadística, nos vamos a ANOVA, y nos vamos a ANOVA balanceado de ANOVA. En respuestas, vamos a poner la desaceleración y en los modelos, el tipo y tamaño de autos. Tipo de auto y tamaño de autos. Y luego ponemos tipo de auto. Ponemos el signo de multiplicación. Y seleccionamos el tamaño de auto. Y aquí así queda. Opciones. Pues ahí está. Nos vamos en gráficas. 4 en 1. Aceptar. Bueno, aquí tenemos la gráfica de residuo de extracción en pecho en G, gráfica de probabilidad normal, control de ajuste, orden en los residuos en un histograma con uno de orden de probabilidad normal. Entonces aquí también tenemos estas gráficas que nos muestran el tipo de valores
y los niveles en tipos de automóvil extranjero y nacional, y ya sea grande, compacto, mediano. Ese es un análisis de balanceo de ANOVA o de desaceleración en el pecho. Entonces esta gráfica también la podemos agarrar como evidencia. Y pues aquí nos da el tipo de automóvil, los niveles, un análisis de varianza. Pues aquí tenemos también este que nos puede servir como evidencia. Ah, vamos a seleccionar este. Vamos a abrir más diapositivas. Entonces aquí también podemos poner entonces ahora podemos también hacer, pues aquí el tamaño del automóvil no tendríamos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Entonces también podemos hacer un intervalo en estadística. Nos vamos a que es ANOVA y vamos a hacer una gráfica de intervalos. También se puede. Nos vamos con grupos. Aquí seleccionamos la aceleración de pecho. Y aquí tipo de tamaño y tamaño de auto. Y le damos a aceptar. Aquí tenemos esta gráfica que también nos muestra los autos compactos, la desacción de pecho, una gráfica de intervalos. También esta gráfica también la podemos utilizar como evidencia para nuestra presentación. También podemos hacer estadística, ANOVA y una gráfica de efectos principales. Seleccionar aceleración y tipo y tamaño. Le damos a aceptar y ahí está. También automóvil, una gráfica de efectos principales de un extranjero que dice aquí más o menos que está en 44.11 y una media en un nacional del 39, aquí una media del 37 en un auto grande, una media de 41.83 en un mediano y una media de 45 en un auto compacto. Entonces, estos datos también los podemos usar en nuestro archivo de evidencias. Y por último, podemos también realizar lo que es una interacción de gráfica. La gráfica, estadística, ANOVA, gráfica interacciones, desaceleración, tipo de auto y tamaño. Le vamos a aceptar. Y aquí también tenemos las gráficas de interacción para una desaceleración de pecho con una media
de 39.66 en un acto grande y aquí una de 36, ahí varía un poquito, entre un extranjero y no nacional. Entonces la línea azul pues es el extranjero y la línea roja es la nacional. Entonces también nos serviría como evidencia para nuestra presentación. Y con esto terminaríamos lo que es el ejercicio 1. Ahora vamos con el siguiente. Vamos a ver si son los mismos datos. 90. No, estos van a ser otros. Bueno, continuamos con lo que es la presentación. Vamos a calcular los ejercicios de lesiones en la cabeza de un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan unidades de medida HIC por las siglas de Head Injury Condition que representan un criterio estándar de lesiones de la cabeza. Utiliza análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción en un efecto del factor del renglón tipo de automóvil extranjero nacional y un efecto de factor columna del tamaño del automóvil compacto, mediano o grande. Utiliza un nivel de significancia del 0.05. Entonces aquí tenemos los tipos de automóvil, tamaño del automóvil. Nos vamos a Minitab. Tenemos lesiones en cabeza, pues son las que hay. En tipo de auto extranjero, tamaño compacto. Tenemos 6 de cada uno, total 18. Entonces nos vamos a ir a lo que es para hacer un análisis de medias. Vamos a estadística, ANOVA, análisis de media. En respuesta a lesiones de cabeza por un choque, factor 1, tipo de auto, factor 2, tamaño de auto. Vamos a aceptar. Bueno, continuando con el ejercicio, entonces vamos a hacer lo que es un análisis de medias. Vamos a estadística, a ANOVA y análisis de medias. Aquí ya lo tenía hecho por default, ya que me salía un error, pero ya se acomodaron los datos y ya nos dio los datos correctos, entonces vamos a aceptar. Aquí tenemos las gráficas, efectos de interacción, la media, tamaño de auto, tipo de auto, efectos principales para cada tipo de auto. Entonces esto lo seleccionamos como evidencia. Y también pues sacamos los demás datos que nos damos estadística, ANOVA, balanceo de ANOVA, opciones, modelo tipo de auto, tamaño de auto, tipo de auto, ponemos el símbolo de multiplicación y tamaño de auto. Gráfica nos damos 4 en 1, aceptar y aceptar. Aquí tenemos las gráficas que nos muestra la predeterminada contraajuste en un histograma recibo y volumen de observación y porcentaje. Entonces esto también nos sirve como evidencia.
Ahora podemos hacer lo que es, bueno, aquí tenemos los datos, estos que también nos pueden servir. También los tomamos como evidencia, tipo de auto, extranjero nacional, tamaño en 3 niveles. Tenemos el ajustado cuadrado. Entonces aquí tenemos estos valores que también podemos utilizar como evidencia. Lo que podemos hacer aquí es irnos a una gráfica de intervalo. Vamos en grupos. Le damos aquí. Tipo y tamaño. Vamos a aceptar. Y aquí tenemos una gráfica. También le vamos a dar para nuestra evidencia. Entonces aquí tenemos un autocompacto grande mediano extranjero, compacto grande mediano nacional. Entonces aquí vemos la diferencia entre gráficas de lesiones. Entonces vamos aquí a meditar. También podemos hacer el gráfico de vectores principales, factores, tipo de auto, tamaño de auto, aceptar. Y aquí también tenemos otra gráfica que también la podemos utilizar como evidencia. Y por último también podemos aplicar lo que es las gráficas de interacciones en la cabeza, tipo de alto, tamaño, aceptar. Y aquí vemos, entonces en un extranjero se dan más los golpes en la cabeza. El ejercicio pide de varianza para tener existe efecto de interacción, efecto de tipo automóvil extranjero nacional. Sí, entonces aquí nos muestra que en los extranjeros, en exactos grandes, hay un mayor índice de lesiones en la cabeza hacia las personas. Entonces esta gráfica es la que nos muestra exactamente cuál es el automóvil. Entonces serían los grandes y extranjeros los que provocan el daño en la cabeza o lesiones. Entonces con esto terminaríamos nuestra segundo ejercicio y la unidad 3. Muchas gracias.